Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Álvaro Edgardo García Uzcategui, terapeuta respiratorio, especialista cuidado crítico cardiopulmonar con más de 32 años de experiencia en la rehabilitación, cuidado e intervención cardiorrespiratoria. Álvaro se ha desempeñado como docente en diferentes instituciones del país. Actualmente es coordinador académico en una de las instituciones reconocidas de Colombia, donde se destaca su aporte en formación catedrática de excelente calidad, formando profesionales íntegros en el área de salud. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio de Colombia. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda jornada de capacitación. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos a esta segunda jornada de capacitación acerca de este tema tan interesante de oxigenoterapia y manejo integral del cuidado respiratorio. Nuestro objetivo en la tarde de hoy, pues, es continuar con esos conceptos básicos y aclarar esas dudas que tenemos acerca del manejo de la oxigenoterapia. Quisiera que alguien tomara la palabra y nos comentara qué temas tratamos ayer. Hoy continuamos con qué aspecto, con qué tema, que nos contextualizara, por favor. Profe, vimos los síntomas que tiene el paciente para darle oxigenoterapia. Vimos los mecanismos de bajo flujo. Sí. Habló sobre la fracción inspiratoria, la concentración, las cánulas, mascarilla simple, mascarilla con reservorio. Bueno, perfecto. Pues no sé si en este momento estamos observando la presentación, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Bueno, entonces, contextualizando desde la parte clínica, que es la aplicación que le debemos dar al uso del oxígeno, vamos a volver a recordar acerca de la fracción inspiratoria de oxígeno, entendiendo como ese porcentaje que los pacientes, que las personas respiramos cada vez que ingresamos aire a los pulmones, y es un porcentaje del 21%, teniendo en cuenta de que con ese 21%, pues los requerimientos orgánicos son suficientes, pero que cuando hay un proceso de enfermedad, cuando hay un proceso patológico, pues esos requerimientos se aumentan, y como el organismo no puede captar más de 21%, es por eso que debemos colocarle oxígeno artificial. Entonces, contextualizando, pues eso es la oxigenoterapia, pues es aumentarle la FiO2 o el porcentaje de oxígeno
aumentárselo al paciente en cada respiración para evitar la hipoxemia y para evitar la hipoxia. Habíamos hablado de que existían dos maneras de administrar oxígeno, terapia, y que son los sistemas de bajo flujo y los sistemas de alto flujo. Y en la tarde de ayer manejamos los sistemas de bajo flujo, que dijimos que mezclaban el aire o el oxígeno del medio ambiente, lo mezclaban con el oxígeno artificial que yo le administro al paciente. Y que las maneras para poder administrar oxígeno a bajo flujo son la cánula nasal, la máscara simple que hablábamos ayer que tiene unos orificios pequeños, unos huequitos pequeños, y la máscara con reservorio. Entonces nuestro encuentro de la tarde de hoy, del cual nuevamente les doy la bienvenida y les agradezco su participación activa y puntual, arranca a partir de los sistemas de alto flujo. Los sistemas de alto flujo, pues toda la atmósfera que yo le voy a administrar al paciente es oxígeno medicinal artificial, o sea que en un sistema de alto flujo no existe la mezcla de oxígeno del medio ambiente, pues esto incluye de que nuestro paciente se encuentra en una condición crítica y que requiere que toda su atmósfera inspiratoria pues sea administrada de manera artificial. Entonces esa es la diferencia más importante entre los sistemas de bajo flujo y los sistemas de alto flujo, que el sistema, recordando el sistema de bajo flujo, mezcla ese oxígeno ambiental con el oxígeno medicinal que yo le voy a administrar al paciente. Los sistemas de alto flujo, pues son sistemas donde toda la atmósfera inspiratoria se la proporciono yo al paciente de manera artificial. Al igual que los sistemas de alto flujo, los sistemas de bajo flujo, pues estos sistemas de alto flujo también son muy utilizados en la práctica diaria de la medicina. Son sistemas desechables, son sistemas individuales, son equipos que el paciente cuando está en casa pues los aprende también a manejar, porque pues ese es el objetivo, que él los aprenda a manejar. Entonces estos sistemas son muy utilizados en la práctica diaria de la enfermería, de la medicina. Nos proporcionan una humedad más exacta. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a evitar lesionar o voy a evitar resequedad en la mucosa de las vías respiratorias. La fracción inspiratoria de oxígeno también pues es más exacta. En este momento está en la presentación los principales sistemas de alto flujo, como los ven ustedes. Hoy vamos a aprender que el principal sistema de alto flujo es el dispositivo Venturi. Y el dispositivo Venturi pues tiene unas ventanas en sus lados y unas ventanas laterales, y pues esas ventanas me garantizan a mí que no entre oxígeno del medio ambiente, o sea, me garantizan a mí que la atmósfera inspiratoria del paciente pues realmente sí sea manejada de manera artificial. Los sistemas de alto flujo generalmente se indican en pacientes que tienen una condición respiratoria crítica, que son pacientes que están entrando en un proceso de insuficiencia respiratoria y que tienen una patología más que crónica, una patología aguda o una patología crónica que se reagudizó y que hace que el paciente pues requiera una demanda mayor en la necesidad de oxígeno medicinal o de oxígeno artificial. Entonces, lo que tenemos en este momento en la presentación, pues un dispositivo Venturi que garantiza oxígeno a alto flujo. ¿Qué es un dispositivo Venturi? Entonces lo podemos determinar que un dispositivo Venturi es un tubo plástico de colores, porque así lo podemos llamar, es un tubo plástico de colores que contiene unas ventanas laterales y utilizan
el oxígeno medicinal a una velocidad tan alta que impide, la velocidad del oxígeno medicinal impide que ingrese oxígeno del medio ambiente, o sea que mantiene un flujo constante y hace que lo que realmente le esté ingresando al paciente, pues sí sea oxígeno medicinal más que el ambiental, porque pues esos son los requerimientos reales que necesita el paciente. Ahí podemos observar, ahí lo que podemos observar es la manera como vamos a instalar el dispositivo Venturi. Entonces, ¿qué características son importantes trasladando este dispositivo Venturi a la práctica de instalarlo? Que el dispositivo Venturi no se puede manejar con máscara de huecos pequeños, como lo manejábamos ayer en la máscara simple. ¿Por qué no se puede manejar con máscara de huecos pequeños? Porque resulta y pasa que la velocidad del flujo es tan alta que no alcanzaría a evacuar el dióxido de carbono por esos huecos, por esos orificios, ya que son pequeños. Entonces, ¿qué haría? Que el paciente reinhalara su propio dióxido de carbono y esto lo llevaría a una hipercapnia o a una intoxicación por dióxido de carbono, teniendo en cuenta lo que aprendimos ayer, que el dióxido de carbono, que es como la basura de nuestro cuerpo, ese dióxido de carbono se aprovecha en el momento donde no tenemos oxígeno. Entonces, como ese paciente tiene una demanda de oxígeno grande, esa demanda de oxígeno le incluye que tiene un nivel muy bajo, si le colocamos una máscara de huecos pequeños, no alcanzaría, realmente no alcanzaría a salir el flujo y lo que el paciente terminaría haciendo pues es reinhalando su propio dióxido de carbono. Entonces, muy importante que tengamos presente que a la hora de instalar el dispositivo Venturi, no importa el color, ya en unos minutos vamos a conocer cómo se instala según el color, pero no importa el color del dispositivo Venturi, siempre lo tenemos que utilizar con una máscara de huecos grandes. Entonces quiero que observemos esta gráfica que es la simulación exacta de lo que yo quiero dejar en ustedes como aprendizaje práctico, pues ya que el aprendizaje pues debe ser orientado es hacia la práctica más que a la teoría. Entonces ahí lo que vemos en la parte superior podemos observar como si fuera la bala o el cilindro o el acople de oxígeno que tiene su reloj, que es su flujómetro, su manómetro tiene su flujómetro para determinar cuántos litros por minuto, que en unos momentos pues yo les voy a orientar cómo es esa administración. En este momento lo importante de la gráfica que ustedes están observando es que los sistemas de alto flujo también se deben manejar con humidificador y ese humidificador que ven ustedes de tapa azul, que es en la vida práctica se llama humidificador JET, pues le va a garantizar que el oxígeno, que ya sabemos, que aprendimos ayer, que es un gas seco, ese gas seco pues va a tratar de humedecerse para no causar peligro en las vías respiratorias. Entonces, esta gráfica nos deja ver que es la manera exacta de cómo yo debo de instalar un dispositivo Venturi. Vuelvo y repito, no interesa el color, sea el color que se instale, debe instalarse de esa misma manera. Aquí tenemos entonces el acople de oxígeno, y en este caso pues es una bala de oxígeno. Tenemos el humidificador simple o tipo jet, que lo vemos de tapa azul. Tenemos una manguera lisa y la manguera lisa pues va a aumentar el flujo del gas que va saliendo. Lo que observamos en la parte superior pues es el Venturi de color azul, y uno de los errores que más se cometen en la práctica diaria por desconocimiento, por personas que quieren administrar oxigenoterapia
radioterapia, pero desconocen realmente cómo se instalan los dispositivos, es que intentan colocar el dispositivo Venturi directamente a la máscara. Pero como es imposible, empezando por su diseño y fabricación. ¿Por qué es imposible por su diseño y fabricación? Porque esto viene diseñado para luego ponerle otra manguera. Hay personas que terminan colocándole micropore o esparadrapo para poderlo adaptar. Entonces, muy importante a todo el público presente que entendamos que los dispositivos Venturi deben tener dos tipos de manguera. Entonces, me devuelvo desde el sistema de acople. Tenemos el sistema de acople de oxígeno, tenemos el humidificador simple que se llama JET, tenemos una manguera lisa, que es la que observamos ahí, tenemos el dispositivo Venturi, y ese dispositivo Venturi en este caso del ejemplo fue el de color azul. Tenemos una manguera corrugada y esa manguera corrugada tiene una función. No creamos que la manguera corrugada solo es la manera para poder empatar el dispositivo. No, la manguera corrugada tiene una indicación y si ustedes la observan, pues es una estructura fabricada muy similarmente a la tráquea, porque si revisamos apuntes anatomofisiológicos de la tráquea, que es el tubo que inicia en las vías respiratorias inferiores, la tráquea pues está formada igual por anillos como lo está formado esa manguera. ¿Y eso qué es lo que logra? Que cuando pase el aire, el flujo de aire, genere una turbulencia que aumente la temperatura. Y al aumentar la temperatura, pues va a aumentar la humedad. Entonces, la explicación científica y fisiológica de esa manguera corrugada es similar a la tráquea, garantizar una correcta humedad y evitar que se resequen, que se irriten las vías respiratorias. Entonces, esa es la manera correcta de cómo se va a colocar el dispositivo Venturi. Son muy efectivos. Las concentraciones, recuerden lo que hablábamos ayer, que es muy diferente decir flujo a decir concentración. Voy a volver a recordar los dos términos o conceptos. Nosotros hablamos de flujo al sistema que yo le voy a garantizar al paciente. Si mezclo el oxígeno del ambiente con el oxígeno artificial, estoy hablando de un sistema de bajo flujo. Si solo le administro al paciente oxígeno artificial, estoy hablando de un sistema de alto flujo. Eso es muy diferente. Y cuando nosotros hablamos de concentración, ya no estoy mezclando en la concentración, yo ya no estoy mezclando oxígeno ambiental o artificial. En la concentración lo que yo estoy haciendo es dándole litros por minuto. Entonces, muy importante que nos quede claro que un sistema de bajo flujo puede tener poca concentración o mucha concentración y que un sistema de alto flujo también puede tener poca concentración o mucha concentración. Entonces es muy importante que los tengamos presentes. Entonces, esta diapositiva la vamos a comparar, con esta diapositiva. Entonces nos vamos a acordar que los dispositivos Venturi son la manera más precisa, común de administrar oxígeno a alto flujo en todas las instituciones de salud. Y nos vamos a acordar de esta foto donde tenemos un Venturi de color verde, un Venturi de color azul, un Venturi de color amarillo, un Venturi de color naranja, de color rosado y de color blanco.
Estos colores quiero que los tengamos presente porque los vamos a traducir en esta tabla, en este cuadro. Entonces, los Venturis más utilizados son 6 y son el color azul, el Venturi de color azul, el Venturi de color amarillo, el Venturi de color blanco, el Venturi de color verde, el Venturi de color rosado y el Venturi de color naranja. Si observamos el cuadro tiene 3 columnas. La primera es la fracción inspiratoria de oxígeno o FiO2. La segunda es el color, que es lo que yo les estoy mencionando. Y la tercera, los litros por minuto que yo voy a utilizar, que sería la concentración. Entonces, en la práctica diaria, traduciendo esto a la práctica diaria, lo que yo voy a manipular, lo que yo puedo cambiar del sistema Venturi no es el color, son los litros por minuto y las órdenes médicas y las indicaciones farmacológicas nunca le van a decir a usted ni el color, ni la FiO2, ni la concentración. Usted lo debe de saber. Por eso este cuadro, pues es la manera más resumida, que tenemos para poder aplicar correcta y asertivamente pues el dispositivo Venturi. En el momento en que nosotros vamos a recibir una orden de administrar oxígeno a través de un dispositivo Venturi, nunca nos van a decir el color ni a cuántos litros abre la llave del flujómetro. Simplemente nos van a dar una indicación que nos dice van a administrar oxígeno a través de dispositivo Venturi con 35% de FiO2. Entonces yo ya en mi mente debo tener presente que debo escoger el Venturi de color verde y no solamente eso, sino que cuando lo instale debo abrir la llave, el flujómetro del oxígeno a 8 litros por minuto. Entonces, muy importante que este cuadro quede muy entendido, pues para que no tengamos inasertividades a la hora no solo de instalar, sino de administrar oxígeno a través del dispositivo Venturi. Entonces, lo voy a leer, a socializar para que nos quede claro en la administración. Los Venturis los podemos clasificar en 6, entonces nos vamos a observar la columna del centro. Los Venturis los podemos clasificar en azul, amarillo, blanco, verde, rosado o naranja. Antes de hablar de cada color, entendamos que lo que yo respiro del medio ambiente solo es 21%, pero recordando, cuando yo estoy enfermo, cuando tengo una necesidad en la cual requiero oxígeno de manera inmediata y a un flujo alto, debo aumentar la FiO2. ¿Cuánto es la FiO2 del medio ambiente? Es de un 21%. ¿Qué es oxigenoterapia? Que cada vez que el paciente respire, yo aumente esa fracción inspiratoria de oxígeno. En este caso, el Venturi de color azul. Cada vez que utilice un Venturi de color azul, pues yo debo abrir la llave del flujómetro a 2 litros por minuto. Y abriendo la llave a 2 litros por minuto, le voy a suministrar, le voy a administrar o le voy a garantizar al paciente una FiO2 del 24%. ¿Eso qué quiere decir? Que ya le aumenté un 3% a la necesidad de ese paciente. ¿Por qué un 3%? Porque el 21 es el del ambiente y con solo 2 litros por minuto, pues yo le estoy garantizando ya un 24% de fracción inspiratoria. Si yo utilizo el Venturi de color amarillo, debo tener claro que la llave del oxígeno, el flujómetro, que es la llave donde se abren los litros, yo la debo abrir a 4 litros por minuto y en mi mente tengo claro que le estoy administrando al paciente 28% de FiO2, de fracción inspiratoria de oxígeno. Cuando utilice un Venturi de color blanco, debo tener claro que la llave la debo abrir a 6 litros por minuto y eso me va a garantizar pues una fracción inspiratoria de oxígeno del 31%. Si utilizo un Venturi de color verde, el flujómetro lo debo abrir a 8
litros por minuto y le voy a garantizar al paciente una fracción inspiratoria de oxígeno del 35%. Hay un Venturi de color rosado en el cual cuando yo lo instale debo abrir la llave del flujómetro a 12 litros por minuto y debo tener claro que de esa manera le estoy administrando al paciente 40% de FiO2 para sus requerimientos fisiopatológicos. Y el mayor Venturi que tenemos es el Venturi de color naranja. Este lo voy a utilizar a 15 litros por minuto. A 15 litros por minuto es que yo abro la llave del flujómetro y le estoy administrando FiO2 del 50%. Entonces yo quiero que este cuadro sea muy importante para las personas que en su quehacer tienen la oportunidad y tienen como función o competencia pues poder administrar oxígeno a un paciente, que es un sistema de alto flujo, que el paciente no respira oxígeno del medio ambiente, sino respira solo el oxígeno artificial o medicinal que yo le estoy suministrando, que debo de manera obligatoria siempre utilizarlo con un humidificador y que no puedo empatarlo con ningún esparadrapo, cinta o micropores, sino que le debo colocar o adaptar una manguera corrugada pequeña que simula a nuestro órgano de la tráquea en la búsqueda de una correcta humedad. Que los Venturi son 6 y que aquí tenemos los colores y que nunca nos van a decir el color y nos van a decir a cuánto abrir. No, las indicaciones que nos van a dar son muy claras y las indicaciones que nos dicen a nosotros incluyen que vamos a colocarle oxígeno al paciente a través de un Venturi al 35, al 40%. Entonces ya uno en su mente debe saber de qué color es el que le voy a colocar y a cuánto debo pues de abrir la llave del flujómetro para poder administrarlo. Muy importante también tener en cuenta y recordar siempre que estos dispositivos no se colocan con máscara de huecos pequeños. Estos dispositivos se colocan con máscara de huecos grandes. ¿Por qué? Porque evitamos que nuestro paciente reinhale su propio dióxido de carbono, que es la basura, y se intoxique. Esa es la explicación exacta. Estos dispositivos tienen una ventaja especial, que podemos hacer nebulizaciones sin quitar el oxígeno. Entonces, este es un sistema ilustrativo de cómo podemos nebulizar al mismo tiempo de administrar oxígeno, porque es muy importante que tengamos claro que una cosa es administrar oxígeno y otra cosa es administrar aerosol. Cuando yo administro aerosol, le estoy dando es un medicamento aplicado a las vías respiratorias o humedad a través de la solución salina, que es muy diferente a administrar oxígeno. Entonces, aquí, ¿qué podemos observar en esta gráfica? Que es un procedimiento que se realiza muy comúnmente. El acople del oxígeno, que ya sabemos que en este caso es una bala de oxígeno, el humidificador simple, su manguera lisa que va al Venturi, que en ese caso observamos que sigue siendo el azul, su manguera corrugada, su máscara de huecos grandes, pero tiene un tubo que más adelante lo vamos a ver, que se llama tubo en T, y ese tubo en T me permite colocar otra manguera corrugada para poner el equipo de micronebulización que tiene su propia manguera lisa y que va a ser conectado a un compresor. Entonces, de esa manera yo puedo simultáneamente administrar oxígeno y simultáneamente administrar aerosol y medicamentos aplicados a las vías respiratorias. Ahí en esa imagen lo que estamos observando pues ya es colocado directamente sobre el paciente. Vemos el mismo dispositivo de acople, el mismo manómetro, el mismo flujómetro, el humidificador, jet
para garantizar humedad en las vías respiratorias, la manguera lisa, el Venturi, que por ejemplo, por el ejemplo gráfico, seguimos dejando el de color azul, el dispositivo de manguera corrugada corta y la máscara, que si observamos la máscara en su parte lateral, pues esa máscara es de orificios grandes y ya aprendimos la explicación del porqué. Pero algo muy importante es que este dispositivo Venturi, si nosotros nos devolvemos, solo nos da oxígeno a una FiO2 del 50%, pero puede ser el caso que el paciente pues requiera mayor cantidad de oxígeno, porque con ese 50 que yo le estoy administrando sigue desaturado. Acuérdense que ayer observamos, aprendimos que la saturación de oxígeno la mide un pulso oxímetro y que me indica si el paciente tiene hipoxemia. Entonces, si yo tengo un paciente en una condición crítica, así sea domiciliariamente hablando, en donde le coloqué un dispositivo Venturi a 15 litros por minuto y que yo en mi conocimiento, pues ya sé que la FiO2 que le voy a administrar es el 50% y sigue desaturado, es decir, su saturación sigue por debajo de 90% y sigue hipóxico, o sea, su presión arterial de oxígeno sigue por debajo de 80 y sigue presentando signos de dificultad respiratoria, que ayer los aprendimos que son 5, pues yo debo de aumentar esa FiO2, pero yo no la puedo aumentar con un Venturi porque no existen Venturis mayores al naranja, empezando porque el naranja se usa a 15 litros y el flujómetro solo tiene 15 litros, o sea, yo no puedo tener un dispositivo Venturi que garantice más de 50%, pero si en el caso de la práctica clínica yo lo llego a necesitar porque es importante, entonces este dispositivo Venturi ya pierde validez y funcionabilidad en el paciente. Yo debo pasar en mi conocimiento a otro dispositivo mayor que me permita administrar FiO2 de 51 hasta el 100%. ¿Y quién es el encargado de lograr eso? Un dispositivo que muy posiblemente para algunos sea algo nuevo, pero que hoy nos va a quedar entendido y lo vamos a aprender, que es el dispositivo llamado OxyHood. ¿Qué quiere decir OxyHood? Es una concentración del más alto flujo administrado en una humedad total. Entonces es un sistema de alto flujo que también tiene un Venturi, pero es un Venturi que tiene incorporado. Pero en general el OxyHood es un humidificador de alto flujo que tiene una ventanilla Venturi donde dice 21% hasta el 99%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo manipular sin mover ese dispositivo que ahora vamos a conocer. Yo puedo manipular la FiO2 de la administración del sistema desde 21% hasta el 100%. Una característica muy importante, como este es un humidificador de tan alto flujo, a diferencia del humidificador simple, no se usa con manguera lisa, o sea, con la manguera delgada que vimos, no, se usa con una manguera corrugada grande. ¿Por qué? Por el flujo que maneja. Otra de las características que tiene este sistema es que, a diferencia del humidificador tradicional, este no echa burbujas. El humidificador jet, el humidificador tradicional que yo le digo, echa burbujas y significa que está humedeciendo el aire que está entrando. Pero porque el flujo no es tan alto, pero en este caso, donde el flujo es tan supremamente alto en el dispositivo OxyHood, pues el agua no va a hacer burbuja. Y ese fue uno de los motivos por el cual en algún momento de la vida se perdió fuerza este dispositivo, porque en las clínicas, en las instituciones prestadoras de servicio, pues no conocíamos que esto no echaba burbujas, y al desconocer que esto burbujeaba, como desconocíamos, pensábamos que los dispositivos estaban dañados.
Entonces lo que hacíamos era que los desechábamos, los botábamos. Entonces esto es importante tener en cuenta de que estos dispositivos tienen un flujo tan supremamente alto que estos dispositivos de humedad no van a burbujear. Otro aspecto muy importante que tenemos que entender con este dispositivo es que siempre que lo utilicemos, no interesa la FiO2 que le coloquemos, lo debemos abrir a 10 litros por minuto. Muy importante, porque si lo abrimos a menos de 10 litros por minuto, si lo abrimos a menos de 10 litros por minuto, el flujo baja a un punto que no me va a garantizar la llegada de oxígeno. Y si lo abro a un flujo mayor a 10 litros por minuto, pues lo que voy a hacer es que voy a desperdiciar el oxígeno que le estoy administrando. Y aparte de que es un medicamento que es de uso terapéutico, esto es un medicamento, es terapéutico, pues es muy costoso, hablándolo desde el punto de vista financiero y administrativo entre las EPS, las IPS y todo ese proceso de contratación, pues el oxígeno es un gas que es realmente un poco costoso. Entonces, si sabemos que el Oxihud lo abrimos a 10 litros por minuto el flujómetro y que con 10 litros por minuto yo puedo jugar con la FiO2, pues no es justificable abrirlo a más de 10 a 15 no voy a tener ningún beneficio adicional. Fuera de eso, tenemos que recordar que el oxígeno tiene algo muy peligroso, que es la falsa seguridad terapéutica, y es pretender que abriéndole más la llave voy a salvar el paciente, y eso es falso. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que no burbujea, que es un humidificador continuo, que abrimos la llave siempre a 10 litros y que tiene un Venturi incorporado, pero que me garantiza FiO2 entre el 21%, que es igual a la del ambiente, hasta el 99 o 100%. Ahí lo podemos observar. Entonces, si observamos, vamos a hacer un cuadro comparativo, vamos a hacer una diferencia entre el humidificador simple y el humidificador Oxihud. El humidificador simple lo voy a colocar, mírelo aquí. El de tapa azul, pues se utiliza con manguera lisa. Este humidificador solo da humedad, no tiene Venturi incorporado, no es un sistema de oxigenoterapia, es solamente un frasco para darle humedad al gas. Es diferente este humidificador simple, es diferente al humidificador Oxihud, que el humidificador Oxihud es este. ¿Qué podemos observar de este humidificador? Que ya viene con dos tubos laterales que aumentan la temperatura, que aquí podemos observar que tiene un Venturi incorporado y que se usa con manguera corrugada grande, Esto, ya vuelvo y repito, el agua que esté en el Oxihud no va a burbujear, el agua no va a hacer burbuja, entonces el agua va a estar quieta, pero estar quieta no es que no sirva, el sistema sí sirve, solo que el agua es tan alto el flujo que no burbujea. Siempre se debe abrir la llave al 10 litros por minuto, y lo que yo cuadro en el Venturi, pues es la FiO2 que le voy a administrar. También muy importante que tengamos en cuenta que estos dispositivos se utilizan, como lo podemos ver muy claramente en esa imagen, con máscara de huecos grandes. Ahí vemos la máscara de huecos grandes, y esa máscara va a permitir que el aire pueda salir también, porque si yo la coloco con máscara de huecos pequeños, pues voy a obstruir, y volvemos al mismo tema que ya hemos hablado, voy a obstruir las vías respiratorias, y lo que voy a lograr es que mi paciente pues inhale dióxido de carbono y se intoxique. Yo no pretendo hacer eso en el usuario. Entonces, por eso estos dispositivos se deben colocar siempre con máscara de huecos grandes. Ahí lo vemos ya instalado directamente, ahí ya lo vemos instalado directamente sobre
el paciente sobre las vías respiratorias. Creo que de una manera más clara podemos observar acá la fuente del oxígeno, podemos observar el Venturi que está incorporado, observamos que es una manguera corrugada grande y observamos muy claramente que es una máscara de huecos grandes que le va a permitir al paciente respirar y botar. Y esta diapositiva, pues es la que realmente me va a mí permitir entender la diferencia de un humidificador tradicional con un OxyHood. El humidificador tradicional debe quedar claro, es el de tapa marrón. El humidificador tradicional no es un dispositivo de oxigenoterapia. Humedad a las vías respiratorias. Es una fuente de oxigenoterapia el blanco con amarillo, que ese sí es un dispositivo de oxigenoterapia de alto flujo y que en la tarde de hoy aprendimos que se llama OxyHood. Entonces, el de tapa marrón es un humidificador con el que se colocan todos los dispositivos de bajo flujo más el Venturi que es de alto flujo. Solo nos da humedad, no nos va a dar oxígeno. Solo humedece el aire. El blanco con amarillo es el que hoy aprendimos como dispositivo mayor de alto flujo y se llama OxyHood, que si observan hay unos numeritos negros que significa que tiene un Venturi incorporado, Venturi que también ya aprendimos que se puede utilizar entre el 21%, que es la cantidad de aire normal, y el 99% o FiO2 máxima, y que se utiliza, por eso tiene un hueco más grande, con manguera corrugada grande. ¿Qué ventajas o beneficios tienen los sistemas de alto flujo sobre los de bajo? Que realmente yo le voy a satisfacer la demanda al paciente. ¿Por qué? ¿Por qué realmente? Usted puede decir, pero profesor, también se la puede satisfacer con una cánula nasal, que es un dispositivo de bajo flujo. Y la respuesta es no. Los dispositivos de bajo flujo no son precisos. ¿Por qué los dispositivos? No es que no sean buenos, de hecho son los más utilizados en la práctica diaria, pero me refiero de que ¿por qué no son precisos los dispositivos de bajo flujo? Porque mezclan el aire del ambiente con el aire artificial y en esa mezcla yo no puedo garantizar precisión. ¿Por qué los dispositivos de alto flujo sí son exactos y le van a satisfacer las necesidades de demanda de oxígeno al paciente? Porque yo impido, con un sistema de alto flujo, impido que ingrese oxígeno del medio ambiente. Solo el oxígeno que le administro es artificial. Asegura una FiO2 conocida. Entonces volvemos a lo mismo. Ustedes pueden decir, pero ¿por qué la FiO2 del sistema de bajo flujo no es conocida? Porque al mezclarse con el oxígeno ambiental, pues yo no estoy siendo total y absolutamente seguro de entender que la FiO2 es del 50%, del 35%. No lo puedo saber por la mezcla de oxígeno. En los sistemas de bajo flujo, como el Venturi o el OxyHood, yo estoy absoluta y totalmente seguro de la FiO2. Y otra ventaja o diferencia o ventaja del uno sobre el otro, pues es la humedad. Acuérdense en que los sistemas de alto flujo tienen manguera corrugada. El Venturi, como lo voy a mostrar otra vez acá, el Venturi tiene una manguera corrugada pequeña, que lo vemos aquí, miren, una manguera corrugada pequeña. Y el OxyHood pues tiene una manguera corrugada grande. En general, la manguera corrugada ya aprendimos que semeja la tráquea, y al semejar la tráquea pues genera una turbulencia en el aire que aumenta la humedad. Entonces es muy importante entender que los sistemas de alto flujo siempre van a garantizar más humedad a las vías respiratorias que cualquier sistema de bajo flujo visto en la clase de ayer. Hay dispositivos que nosotros llamamos dispositivos de acople. Entonces, ¿qué son los dispositivos de acople? Dispositivos adicionales, pero que no son de oxígeno, que son dispositivos que se le adicionan al dispositivo real de oxígeno, que van a buscar pues
garantizar humedad en las vías respiratorias, la máscara de aerosol. La máscara de aerosol, pues nosotros la vimos cuando dijimos que íbamos a nebulizar. Miren aquí el Venturi del paciente con su manguera corrugada y el micronebulizador. La cámara cefálica, hay un dispositivo que se llama cámara cefálica, se utiliza en neonatos, en recién nacidos, en pediatría hasta los 5, 7 años, y es esta. Entonces ahí podemos observar que la cabeza del bebé está dentro de esa cámara cefálica. De hecho, cefálica significa cabeza. Entonces es su atmósfera. Esa cámara cefálica, aquí la podemos apreciar mejor, esa cámara cefálica pues es su atmósfera respiratoria y es la que le va a garantizar que el paciente pues tenga una mayor oxigenación. Esa cámara cefálica, ¿cómo se usa? Se usa o con Venturi o se usa con OxyHood, aunque generalmente esa cámara cefálica se usa con OxyHood. Y se abre la llave a 10 litros, como ya aprendimos, y yo manipulo la FiO2 desde el Venturi que voy a tener incorporado en el oxígeno. Otro dispositivo de acople que lo veíamos acá, pues es el adaptador o tubo en T. Entonces, aquí que estamos observando un paciente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos con una insuficiencia respiratoria aguda, en donde el paciente debe ser manejado de manera artificial la vía aérea y conectado a un soporte ventilatorio, que es lo que en el común diario de la medicina le llamamos conectado a un ventilador mecánico. En ese momento, el paciente empezó un proceso de destete y por eso observamos un tubo que tiene la forma de T y observamos un Venturi de color blanco incorporado en el tubo en T, donde le está dando su atmósfera inspiratoria. Entonces, ese Venturi en tubo en T, yo debo entender que es me gustaría que alguien me dijera si es un Venturi blanco. Entonces, ese Venturi blanco, ¿a cuántos litros por minuto yo lo utilizo y a cuánto abro la llave? Al 31%, 6 litros. Sí, profe, al 31% de litros, el blanco. Si es un Venturi de color blanco, vamos a revisar al 31%, muy bien, y para lograr ese 31% tuvimos que abrir la llave ¿a cuánto? A 6 litros. A 6 litros, muy bien, felicitaciones. Entonces este es un paciente que está pues en proceso de destete de su ventilación mecánica y pues tiene ese Venturi blanco. Aquí veíamos la cámara cefálica, que es la atmósfera inspiratoria del paciente. Aquí el paciente en proceso de destete de una unidad de cuidados intensivos. Este es un paciente crónico con una traqueostomía, o sea, unas vías respiratorias artificiales, donde vemos que tiene una manguera corrugada y está conectado a una manguera corrugada larga que vemos atrás, conectado a un OxyHood. Entonces esa es la vía inspiratoria del paciente, el OxyHood. Aquí vemos un paciente también hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Este paciente tiene también una traqueostomía y está conectado con manguera corrugada y un Venturi de color verde. Me gustaría que me dijeran el Venturi de color verde, este Venturi, ¿a cuántos litros debo abrir la llave y qué FiO2 me proporciona? A ver si alguien me colabora. A 8 litros por minuto. Exactamente. ¿Y cuánta FiO2 me va a dar? 35%. 35%. Muy bien, aquí vemos el mismo paciente, pero de una manera más cercana a la foto, que es una cánula de traqueostomía conectado a un Venturi de color verde, que ya lo dijimos, tanto los litros que abrimos como qué porcentaje de FiO2 me va a garantizar. Entonces yo pienso que es muy importante
aprender a diferenciar lo que tenemos de un sistema de bajo flujo con un sistema de alto flujo. Esta fotografía es muy importante porque ustedes, bueno, me gustaría que me dijeran de esta fotografía qué diferencia ven, qué observan de esta fotografía y qué diferencia ven de algo que no está, que ha estado en todas las otras imágenes. El humidificador. El humidificador, muy bien. Ese humidificador no está. Y por el contrario, si ustedes observan, este es otro dispositivo. ¿Cuál será el otro dispositivo que ustedes ven? ¿Qué ven de diferente? Que es especial para nebulizador. El tubo que va a la máscara. Muy bien, entonces vamos a aprender otro tips importante que se utiliza mucho no solo en hospitalización, sino que se utiliza mucho en el cuidado del paciente en casa. Y es cuándo nebulizar con oxígeno. Muy importante que observemos que lo que tiene la máscara el paciente es una máscara de huecos grandes, que tiene debajo no un sistema Venturi, sino que tiene debajo un micronebulizador y que en vez de humidificador tiene como una rosca, como una tuerca. Entonces, ¿qué quiero enseñarles y qué quiero dejarles de mensaje el día de hoy? Que cuando yo hago nebulizaciones con oxígeno no requiero humidificador. ¿Y por qué no requiero humidificador? Porque ya tengo la humedad en el líquido que yo le voy a administrar al paciente, que es la solución salina y el medicamento, que es otra de nuestras clases, posiblemente el encuentro de mañana. Entonces, quiero que aprendamos dos cosas. Primero, las nebulizaciones con oxígeno no requieren de humidificador simple, requieren de este dispositivo que observan ahí, que hoy vamos a aprender, que se llama NI, o sea, Niple, o también le dicen Racor. Ese Niple o Racor se coloca en vez del humidificador. Y el otro aspecto importante que yo debo tener en cuenta a la hora de hacer una nebulización con oxígeno es que siempre, no importa el paciente, siempre que yo haga una nebulización con oxígeno, pues debo abrir la llave a 6 litros por minuto. ¿Por qué? Porque si la abro a menos de 6 litros por minuto, no va a tener una velocidad adecuada para poder garantizar la salida del vapor. Y si yo la abro a más de 6 litros por minuto pensando que voy a favorecer al paciente, no le estoy dando ningún beneficio, solamente estoy desperdiciando el oxígeno, que ya hablamos que aparte de ser un medicamento que tiene efecto terapéutico, pues es costoso para las entidades del sistema de salud. Entonces no quiero yo desperdiciar, pues la verdad, no quiero desperdiciar esos sistemas de ese oxígeno que no me va a generar ningún beneficio. Entonces es importante que tengamos en cuenta que siempre que nebulicemos un paciente con oxígeno, yo debo abrir la llave a 6 litros por minuto y hacer la nebulización, y que no debo utilizar ni humidificador, sino debo utilizar este dispositivo que se llama Niple o Racor. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, vamos a interactuar. Escucho las preguntas que tengan en este momento. Profe, buenas tardes con Doris. Muy buenas tardes, Doris. Una pregunta, ¿por qué no se debe usar el vaso unificador si es el que contiene el agua para poder darle como más, ¿cómo me explico? Como el vaso unificador contiene agua, entonces ¿cómo hace uno ese proceso? Sí. Ya, cuando usted solamente hace... Sí, cuénteme, Doris. O sea, cuando uno coloca para hacer la nebulización,
sin necesidad del unificador. Sí. Entonces, ¿por qué produce la humedad? ¿Es por el líquido que se aplica para hacer la nebulización? Claro, porque cuando usted hace una nebulización, yo creería que eso es el tema de la clase de mañana o del sábado. Usted en el micronebulizador está colocando solución salina y está colocando el medicamento. Entonces usted ya está proporcionando el líquido que le va a dar la humedad. No requiere del humidificador porque ya sería una sobrecarga líquida que es innecesaria. Lo que requiere es fuerza, presión para que salga el gas de la nebulización. Ah, ok. Gracias, profe. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud? Sí, profe, un gusto, Sebastián. Sebastián, buenas tardes. Tengo una dudilla. Sí. ¿Esto se puede realizar una adaptación a un equipo BIPAT con un equipo Venturi? El equipo BIPAP, bueno, para las personas que no tienen claro el término, una excelente pregunta, Sebastián. Los equipos BIPAP pues, son un tipo de presión positiva, es un CPAP adaptado a requerimientos del paciente cuando tiene problemas respiratorios. Los BIPAP tienen interno dentro del sistema, tienen interno no solamente la presión positiva en la vía respiratoria que yo le voy a administrar al paciente, sino tienen incluido un sistema Venturi. Entonces yo pensaría que una cosa muy diferente es administrar oxígeno a un paciente con requerimiento de oxígeno, pero no con requerimiento de patrón respiratorio. A diferencia de administrarle oxígeno a un paciente que requiere una presión positiva, que requiere un patrón de presión positiva. Entonces, los equipos de ventilación mecánica, los CPAP, ¿cierto? Los BIPAP, los ventiladores mecánicos, no solamente tienen, Sebastián, esa presión positiva, sino tienen ese dispositivo Venturi, que más que un Venturi es organizarle y ajustarle la fracción inspiratoria de oxígeno que yo le voy a administrar el paciente. Entonces, sí, su pregunta es sí, tienen un dispositivo Venturi como modelo de ventilación mecánica no invasiva. Entonces, en ese momento, ¿qué quiere decir el BIPAP como ventilación mecánica no invasiva? Que al paciente no lo intuban, que al paciente no le colocan una cánula de traqueostomía. Simplemente es un dispositivo para pacientes que tienen, por ejemplo, apnea del sueño, o que pacientes que tienen un síndrome de Pickwick, o pacientes que tienen un problema respiratorio a tal magnitud que tienen una franca insuficiencia respiratoria, no tienen la capacidad para poder respirar. Entonces deben tener un sistema de presión positivo. Pero sí, su respuesta sí, Sebastián, ellos tienen un sistema Venturi ahí incorporado. Ah, ok. O sea, en este caso como un resumen sería, profe, que el BIPAT lo que ayuda es principalmente como a abrir con su presión las vías, mientras que también el sistema Venturi ayuda a brindar como el soporte de oxigenación, ¿no? Es más como excelente un conjunto. Sí, o sea que tenemos que diferenciar problemas en el patrón y la mecánica respiratoria y tenemos que diferenciar problemas en la oxigenación. Un paciente, hablemoslo de manera patológica, un paciente con un problema de asma, es un paciente que tiene una obstrucción de las vías respiratorias, que tiene una baja oxigenación, pero que no tiene un problema en su mecánica respiratoria. O sea, no es un paciente que requiera soporte ventilatorio, es un paciente que requiere aumentarle la FiO2. A diferencia de un paciente con un edema pulmonar, que tenga los pulmones llenos de agua. Y si tiene los pulmones llenos de agua en los alveolos,
pues su mecánica y su patrón respiratorio se va a cansar, sus músculos están fatigados y va a entrar en un paro respiratorio. Entonces, antes de entrar en un paro respiratorio, pues debo descansarle, por decirle así, debo descansarle su patrón respiratorio. ¿Cómo? Con un sistema de presión positiva. O el caso más específico del BiPAP, que es el modelo de presión no invasiva que usted refiere, es el paciente con apnea del sueño. Entonces, para todos los participantes que no conocen esto, la apnea del sueño puede ser o que el paciente es extremadamente obeso, muy obeso, y tiene un cuello muy corto, y cuando el paciente se queda dormido, se obstruye la epiglotis y deja de respirar. Y ayer aprendimos que una apnea es peligrosa cuando sobrepasa los 15 segundos. Entonces, esta apnea del sueño, pues eso es lo que llaman la muerte súbita en la noche, y encontraban el paciente muerto al otro día. Entonces, un paciente que presente estas alteraciones respiratorias del sueño, como este caso la apnea, pero no simplemente son los pacientes obesos, hay otro tipo de causas de pacientes que sufren de apnea del sueño. Entonces, ¿cuál es la solución? Que durante la noche, cuando duerman, se coloquen un dispositivo que es una máscara que la fijan a la cara a presión, o a veces hay dispositivos solo nasales, pero no funciona todo el tiempo. Ella está pendiente, y en el momento que ella sense, que en el momento que ella se dé cuenta que el paciente lleva 15 segundos o más sin respirar, ella manda la presión positiva a los pulmones para que reaccione y estimule el bulbo raquídeo y vuelva a respirar. No es que ese sea que le mande cada tanto tiempo la presión, no. La máquina está quieta y el paciente, en el momento que la máquina sense que no respira, le manda la presión de aire, pero se la manda con oxígeno. O sea, porque generalmente el paciente que tiene un problema en su mecánica respiratoria también lo tiene en su oxigenación. El paciente que tiene problemas de oxigenación no siempre tiene problemas en su mecánica respiratoria. Entonces, una cosa es garantizar soporte ventilatorio y otra cosa es administrar oxígeno, que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, en la época del COVID, ¿cuál fue la situación que se presentó? Que en el momento en que tuvimos esa emergencia por la pandemia, la gente no solamente necesitaba soporte de oxígeno, la gente necesitaba soporte de oxígeno y soporte ventilatorio. Que no había los suficientes ventiladores, no había millones de habitantes de la que entonces el sistema falló y nos vimos a gatas en una época, porque no solo necesitaban oxígeno, necesitaban era soporte ventilatorio. Entonces, todo paciente que requiera soporte ventilatorio requiere oxígeno adicional. Pero no todo paciente que requiere oxígeno es porque requiere un soporte ventilatorio. No sé, Sebastián, se quedó aclarada su inquietud. Sí, profe. Bueno, ahora que caigo en cuenta también, tengo entendido que hay algunos equipos BiPAP, los cuales también tienen como un sistema de humificación. Esto, al momento de hacer el acople directamente al equipo Venturi, pues el Venturi tiene su propio humidificador, el BiPAP hay algunos que también lo tienen. ¿Aquí no se genera una sobrecarga de humificación? Podría generarse una sobrecarga fluida, eso sí podría ser cierto. Y uno de los casos más claros de ese concepto totalmente cierto que usted dice es que cuando uno capacita al personal que va a cuidar a ese paciente, lo primero que uno le dice es, si llega a haber una disminución de la saturación, si el paciente torna su piel cianótica o azulosa o los signos que vimos ayer, lo primero que usted tiene que hacer es informar, porque al paciente hay que auscultarlo y verificar si tiene un ruido característico de que hay líquido, porque una de las complicaciones, totalmente cierto y excelente su apreciación, una de las principales complicaciones de los equipos de presión positiva no invasiva es el edema pulmonar.
pulmonar. Esa es una de las principales complicaciones. Entonces, sí tiene razón. El equipo tiene su propia humedad y el Venturi tiene otra humedad. Entonces, yo le estaría dando doble humedad, más la humedad de la manguera corrugada, ¿cierto? Más la humedad propia del sistema respiratorio del paciente, y él podría, no es fijo, pero en algunos casos podría, pues, encharcar su pulmón, lo que uno llama edema pulmonar. No sé, Sebastián, si quedó clara su Profe, inquietud. pero según tengo entendido, cuando se coloca demasiado solución salina, según es el que produce este edema pulmonar. O sea, sáqueme de esa duda. No, el edema pulmonar se produce cuando el paciente, bueno, el edema pulmonar tiene muchas causas, eso ya sería otro tema, porque el edema pulmonar, empezando que el edema pulmonar se divide en dos: un edema pulmonar de origen cardíaco, que es lo que uno llama el cor pulmonale, y un edema pulmonar de origen metabólico, que es el problema renal. Por eso es que la gran mayoría de edemas pulmonares son de problema renal, y por eso el paciente que usted ve con edema pulmonar cianótico, con dificultad respiratoria, hipoxémico, el médico ordena administrar 80 miligramos de furosemida, que es un diurético, el paciente orina un montón y le pasa, porque el problema es renal, no es del corazón. Independientemente que sea renal o del corazón, el punto es que el pulmón se llena de agua, pero el pulmón se llena de agua con soluciones hipotónicas, no con soluciones isotónicas o hipertónicas. Una solución hipotónica es el agua, que tiene poquito sodio. Una solución isotónica o hipertónica, como la solución salina normal, es una solución con sodio, y el sodio, por el contrario, lo que arrastra es moco. Entonces, el paciente con solución salina tiende a toser más y a movilizar más secreciones, no a encharcarse. El paciente se encharca más con agua, no con solución salina. Ok. O sea, hay más probabilidad en un edema pulmonar en un paciente diabético que le coloquen a mantenimiento dextrosa en agua destilada. Ese tiende a encharcarse más que al que le coloquen solución salina normal. Listo. Ya por, ahora que pues usted lo ha mencionado, perdón, en este caso cuando vamos a poner un equipo Venturi, vamos a poner algún tipo de equipo iPad, o en caso tal ay, se me olvidó el nombre, el que es la corrugada más larga. Un Oxyhood. El Oxyhood, gracias. ¿Qué líquido sería más recomendable poner en el humidificador? O sea, agua normal, solución. Excelente. Generalmente se coloca agua estéril. Agua estéril es el líquido que se utiliza en los humidificadores. Pero digamos que no tengo en ese momento, pues como último y en emergencia colocaríamos agua de la llave, pero lo ideal es que se coloque agua estéril hasta el límite que tiene el sistema. Listo, perfecto. Muchas gracias, Doc. No. Bueno, sí quiero mostrarles para dar por finalizado este tema de oxígeno antes de volver a preguntar si tienen inquietudes, es lo que se maneja hoy en día en casa cuando se hace cuidado de paciente oxígeno dependiente. Entonces, esto es lo que llamamos un concentrador de oxígeno. Entonces, pues, no sé si alguno lo conoce, no sé si tienen ustedes alguna experiencia de alguien oxígeno dependiente que de pronto haya utilizado un concentrador de oxígeno. Pues sí, profe. En mi caso lo utilizamos con mi mami. Ok, excelente. Cuéntanos alguna experiencia, sea positiva o sea negativa, de algo que hubiese pasado. Pues eso fue unos mesecitos antes de empezar la pandemia. Mi mamá se puso muy mala y según los médicos era una neumonía, pero o sea, nunca en concretación, duró como 20 días hospitalizada y después nos la mandaron para la casa con este aparatico y lo tuvimos como 6 meses, pero o sea, no era constante que se le ponía. Sí, como los primeros 15 días sí le tuvimos el humidificador, el oxígeno puesto, pero el resto no fue necesario, después lo entregamos.
Ok. Muchas gracias. Bueno, les comentaba que desde el punto de vista financiero, por decirlo así, yo no quisiera saber si me están escuchando bien y están observando la pantalla. ¿Alguien me podría, por favor, confirmar? Buenas tardes, profe. Sí, señor, sí lo estamos. Ok, les estaba comentando que recordando lo que les dije anteriormente, pues uno lamentablemente no se puede apartar parte financiera con respecto a la parte científica actual. Y uno puede contener todos los conocimientos, pero lo que se ve en la realidad y más en un sistema de salud como el nuestro, pues es que hay que sopesar ese costo-beneficio con el cuidado integral de un paciente, y muchas entidades promotoras de salud pues quebraron por pacientes crónicos, garantizándoles, por ejemplo, dentro de su tratamiento oxígeno en bala toda la vida, 5, 8, 10 años. Entonces, la solución a esto fue crear o inventar hace muchos añitos, en algunos años, este sistema llamado concentrador de oxígeno. Entonces, pues se los quiero presentar para los que no tienen la experiencia de conocerlo, y para quienes lo conocen, como el caso de nuestra compañera Sandra, pues que posiblemente entiendan todos cómo funciona este equipo. Es un equipo que no requiere de oxígeno artificial administrado, porque él lo convierte en su interior. Se puede llamar, digamos, en el término coloquial, es un separador de nitrógeno. Entonces, tenemos que recordar lo que les dije ayer, que cada vez que yo respiro, cuando yo respiro, un 21% de oxígeno ingresa y un 79% es de nitrógeno. Entonces, ¿qué hace este equipo llamado concentrador de oxígeno? Él lo que hace es que entra el aire en un 100%, pero de ese 100% coge el 21% y lo separa del 79%, bota por otra ventanilla ese 79% que no es importante, y solo se queda con el 21%, que es el que se le administra al paciente. ¿Qué quiero decir? Que solo con este equipo puedo administrar oxígeno a bajo flujo por cánula nasal, de 1 a 6 litros por minuto según la orden médica. Con este concentrador de oxígeno yo no puedo hacer nebulizaciones. Con este concentrador de oxígeno yo no puedo colocar una máscara de huecos pequeños. Con este concentrador de oxígeno yo no puedo colocar un Venturi o un OxyHood. Solo puedo administrar oxígeno al paciente crónico oxígeno dependiente entre 1 y 6 litros por minuto. Es un equipo que separa los gases del ambiente y solo se queda con el oxígeno, discrimina, desprecia al nitrógeno. Para que el paciente lo pueda usar en su proceso de separación, pues es un equipo muy ruidoso, y el paciente, si lo deja en la habitación, se va a quejar de que no lo dejó dormir por el ruido que hace. Entonces, por eso venden mangueras lisas, largas, de 2 y 3 metros, cánulas nasales, para que el paciente introduzca o meta o guarde el concentrador de oxígeno en una habitación y duerma en otra, porque o se pueda desplazar al baño o pueda salir cuando el paciente está en casa de oxígeno dependiente. Muy importante que entiendan que funciona con luz. Eso hace que no gaste oxígeno continuamente. Pero muy importante que entiendan que cuando el paciente es oxígeno dependiente y está en un estado crítico, no solo requiere el concentrador, requiere tener una bala de oxígeno, porque si se va la luz, no tiene pilas ni batería, y algunos que sí lo tienen no dura sino media hora. Entonces, generalmente la entidad promotora de salud, en orden médica, le da el concentrador, lo alquila, y le da también una bala de oxígeno, pero le orienta al usuario y a la familia del usuario que por favor procure no utilizar la bala, sino solo si se va la luz. ¿Por qué? Porque si se vuelve a ir, pues se queda sin oxígeno alternativo y sería una situación bastante grave.
Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No sé si a todas las personas presentes tienen alguna pregunta con respecto a este dispositivo llamado concentrador de oxígeno, que es pues el más utilizado hoy en día en pacientes oxígeno dependientes. Sí, profe, yo tengo una pregunta porque un familiar cercano utiliza este dispositivo. Él tiene cáncer y sí produce demasiado ruido, pero entonces mi pregunta es que la extensión de la cánula es demasiado larga, diría yo. ¿Sí alcanza a llegar el suficiente oxígeno que él necesita para sus pulmones con esa distancia que tiene la cánula de más o menos unos 4 o 5 metros? Sí, esa es una y excelente pregunta, pues su observación. Esa ha sido una de las inquietudes que siempre se ha tenido, pues con respecto al uso de las cánulas tan largas, que el paciente siente temor que por ser esto tan largo, que es el larguero, entonces no le llegue oxígeno. Entonces, totalmente cierto. No importa la distancia de 2, 3, 4 o 5 metros, la cánula sí le va a garantizar el litraje. Eso está comprobado científicamente por la reserva que tiene la cánula en su manguera lisa. Entonces, no estamos hablando de que entre más larga requiera más oxígeno, estamos hablando de que se genera una presión continua que siempre le va a garantizar. Entonces, no se preocupe, Doris, que así tenga 5 metros la manguera, sí le va a garantizar la FiO2 que usted le va a dar según los litros por minuto que le coloque. Gracias, profe, muy amable. Bueno, quisiera saber si hay alguna otra pregunta sobre los dispositivos de bajo flujo, de alto flujo, el concentrador, los dispositivos de acople, las nebulizaciones. No sé si tengan alguna inquietud, duda o pregunta. Tengo una dudita. Yo he manejado mayormente pacientes con concentrador y he tenido pues siempre como la misma pregunta, y es que en este caso, por medio que se administra el oxígeno de la cánula, debido a lo largo, la presión del oxígeno pues disminuiría. O sea, ¿eso es importante o es la cantidad lo que realmente importa, y no tanto la presión? Claro que sí, gracias por su aporte, Sebastián. Igual parecido a la observación de Doris. Sí, ha sido esa una de las grandes preocupaciones de la familia, de los pacientes y de los mismos usuarios con concentrador. Que si ese cable tan largo, le dicen a uno los pacientes, pero es que doctor, ese cable tan largo sí llega al oxígeno. Entonces sí llega al oxígeno, está comprobado científicamente que no importan los metros que tenga el dispositivo. Ellos, por ser manguera lisa, generan una presión continua que garantiza que si usted le está administrando 3 litros por minuto, le va a dar la FiO2 adecuada. Entonces quisiera preguntarles a ver qué tanto recordamos. Si una cánula nasal yo la abro a 3 litros por minuto, ¿cuánto le estaríamos dando de FiO2? Digamos que intentando responder la pregunta de Sebastián, que el paciente que cuida a Sebastián tiene 3 litros por minuto en concentrador, pero la cánula es muy larga, casi que la cánula son 5 metros, como decía Doris. ¿Será que los 5 metros, ese larguerón de cable, sí le llega el oxígeno? Y la respuesta es sí. Está comprobado que no depende de la cantidad de metros, sino de la presión. ¿Alguien nos podría recordar en una cánula nasal 3 litros por minuto cuánta cantidad de FiO2 le estamos administrando? 32%. 32%, muchas gracias, correcto. Entonces, no importa lo largo de la manguera, no importa. Es más, hay pacientes que dicen, no, doctor, eso como era ese larguerón de manguera, usted me había dejado 2 litros por minuto, pero como era ese larguerón de manguera, yo le subí a 6, porque para que le llegue más. No, eso no debe ser así, eso es falso. Si el médico indica que vamos con 2 litros por minuto, es porque el profesional determinó que con 2 litros por minuto, que son 28% de FiO2, si no me equivoco, por cánula nasal, yo estoy supliendo los requerimientos del paciente y le estoy garantizando una correcta llegada de oxígeno, tanto a la sangre como a los tejidos. Es decir, que estoy evitando la hipoxemia e evitando la hipoxia. ¿Por qué le tengo que colocar 6?
¿Por qué tengo que no malgastar? Porque sabemos que con un concentrador no vamos a perder oxígeno, pero vamos a gastar, vamos a intoxicar posiblemente el paciente, porque sí le está entrando oxígeno discriminado y le está entrando una cantidad que él no necesita. Si con 2 está bien, ¿por qué le subo a 6? No, doctor, es porque con semejante manguera tan larga. No, hay que explicarle al paciente o al auxiliar o al cuidador del paciente que no importa lo largo de la manguera. El aporte es el mismo a los 2, a los 3 o a los 4 litros por minuto. No sé si queda claro para todos esa explicación. Sí, sin embargo, yo preguntaba, es que no se puede formar bien la pregunta. Yo me refería más como a la presión que ejerce la cánula. O sea, la cantidad de oxígeno sí llega en su totalidad, más sin embargo, en este caso es como la presión, no disminuye sin importar el largor. No disminuye, Sebastián. Lo que les decía, no disminuye. Usted le coloca 2 litros por minuto y esa garantía le está generando usted llegar a las vías respiratorias. 2 litros por minuto. Por la cánula nasal genera una presión continua. Perfecto. Gracias. No, con todo gusto. Quisiera saber si hay más preguntas o generamos ya nuestra despedida del encuentro de hoy con mucha expectativa de un tema bastante interesante que vamos a realizar mañana y más común que la oxigenoterapia, que es la aerosolterapia, y es el manejo de las nebulizaciones, los medicamentos en la vía aérea y los inhaladores, que son dispositivos que usan sobre todo los pacientes con enfermedades respiratorias. Quisiera saber si tienen alguna otra duda, pregunta o inquietud. ¿Cómo les pareció la charla? ¿Qué tan satisfechos quedaron? ¿Qué propuestas hacen para poder dar por concluido nuestro encuentro en la tarde de hoy? Profe, qué pena, yo soy tan insistente. No, tranquila, Doris. Los inhaladores que dicen que producen neonefritis, si se excede al uso o que no se dé como debe ser adecuadamente, que hay de cierto o qué es neonefritis. ¿Qué es qué, Doris? No le escuché. Neonefritis para los que usan inhaladores. Sí. Lo que pasa es que los inhaladores de dosis medida, que es el tema que vamos a tratar mañana, pues tienen una cantidad de sustancias que son fluoradas, y las sustancias fluoradas por eso están siendo cambiados por los inhaladores de polvo seco. Sí producen lesión renal, y la neonefritis pues son inflamaciones renales por estas sustancias. Pero volvemos, Doris, y para todos los presentes, ahí adelantando un poquito al tema de mañana, que esos son temas financieros más que técnicos. La realidad de la vida es que un inhalador de dosis medida que se utilice por menos de 6 meses no va a generar problema, pero el paciente crónico con EPOC, con neumonía severa, que utiliza sus inhaladores por toda la vida, pues sí puede llegar a presentar una lesión renal. Y lo ideal es que usara otro tipo de inhaladores, pero son inhaladores que no los cubre el sistema de salud, no están dentro del plan obligatorio, el plan de beneficios. Entonces, por eso, pues el paciente debe recurrir o acudir pues a los inhaladores de dosis media. Pero sí hay casos donde se ha visto relación del uso crónico con lesión renal. Ok, gracias, profe, muy amable, muy gentil. Bueno, para todos, me alegra pues mucho haberles podido dar otro tipo de conocimiento, fortalecer estas experiencias que nos hacen cada vez más competentes en la tarea del cuidado respiratorio. Pues desearles una feliz tarde y recordarles nuestro encuentro el día de mañana a las 2:30 p.m. para ver nuestra tercera clase en el cuidado de las vías respiratorias. Para todos, muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Con todo gusto. Bueno, les deseo una feliz tarde a todos, que estén muy bien. Que tenga una buena tarde. Igualmente. Hasta mañana. Hasta luego, nos vemos mañana a la misma hora, 2:30. Bueno, muchas gracias. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión
brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.